En la clase pasada trabajamos sobre el diseño de un controlador difuso. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada. Un momento. Bueno, entonces estamos viendo el controlador difuso, vimos algunos conceptos básicos y posteriormente pues el controlador difuso, que básicamente pues es una estructura de datos que en base a conocimiento de un experto se determina una acción de control a tomar, y todo esto se puede automatizar en un bloque de control. ¿Ok? Entonces desarrollamos un controlador basado en un péndulo invertido como ejemplo, y fuimos desarrollando el controlador con este ejemplo. Entonces veíamos que en el péndulo invertido, por su naturaleza, lo más recomendable es trabajar con el error y la velocidad del error. Y definimos en el péndulo invertido pues quién era la entrada y quién era la salida. La entrada es la fuerza que se aplica horizontalmente al péndulo invertido y la salida es el ángulo con respecto a su vertical del péndulo. ¿Ok? Entonces la desviación con respecto a su vertical es el error en radianes, y también estamos trabajando con la velocidad o con la derivada de esa señal, que es el error, y sería la derivada del error, que es la velocidad del error. Nuestro objetivo pues es obviamente mantener en todo momento el péndulo invertido en su posición vertical. Eso significa que la referencia va a ser 0. Tenemos un error igual a 0, y con la referencia igual a 0, entonces bajo esas condiciones podemos mantener el péndulo invertido en su posición vertical. Y un esquema general del controlador pues es básicamente calcular el error y posteriormente la derivada de ese error, y esas dos entradas serían la entrada del controlador. Y finalmente pues tenemos acá la dinámica del péndulo invertido, en donde la entrada es la fuerza y la salida es la desviación del ángulo, perdón, el ángulo del péndulo invertido con respecto a su vertical. Y bueno, ya dentro del controlador pues se definieron variables y valores lingüísticos, los cuales definimos 5, tanto para el error como para la velocidad del error. Definimos hacia dónde era positivo y hacia dónde es negativo, muy importante. Posteriormente definimos cuántas reglas se pueden obtener teniendo dos variables como entrada y 5 valores lingüísticos. Entonces eso nos da 2 a la 5, que son 25 reglas posibles que podemos tener dentro del conocimiento experto que podemos extraer. ¿Okay? Ya con los variables y valores lingüísticos, pues entonces ya se determina lo que son
la fusificación, que no es otra cosa más que pasar de variables reales a variables lingüísticas, todo en el contexto de conjuntos difusos. Y bueno, definimos algunos conjuntos difusos que son importantes y que son fáciles de operar. Y finalmente pues definimos algunos conjuntos difusos tanto para el error como para la velocidad del error. Y así como para la salida se tienen que definir sus conjuntos difusos de acuerdo a las condiciones reales de la aplicación. Eso nos permite hacer la fusificación. No es otra cosa más que pasar de las dos variables de entradas reales, que es el error y la velocidad del error, nos permite pasarla directamente a variables lingüísticas, variables y valores lingüísticos. Eso a través de una máquina de inferencias nos da una resolución de qué acción tomar, pero seguimos dentro del controlador difuso, que es valores o variables lingüísticas aún. O sea, ya sabemos qué hacer, pero todavía no lo tenemos en un contexto de valores reales. Entonces, pues tenemos que pasar por una parte de fusificación. Obviamente la máquina de inferencia es la que toma la decisión. La decisión, pues básicamente es, de todas las entradas, tomar una sola resolución. ¿Cuál de todas es la más adecuada? O si hay alguna especie de promedio, o tomar una decisión de qué acción tomar en base a los valores que tenemos en cada una de las variables de los conjuntos difusos. Y pues eso veíamos que lo pueden hacer con un máximo, un mínimo, pero con un mínimo o una multiplicación. ¿Ok? Posteriormente, ya una vez que teníamos la decisión de qué acción tomar, bueno, ya eso lo llamábamos la regla de Mandani, de cuál es la decisión a tomar, que en este caso es el mínimo, y podíamos tomar también la multiplicación de todos los conjuntos difusos, y eso nos da la posibilidad de tomar una decisión cuando tenemos varias recomendaciones que hacer. Y finalmente, ya una vez que tenemos la decisión a tomar, pero en variables lingüísticas, pues tenemos que pasar a la parte de fusificación, que es hacer la interpretación de esa decisión y pasarla a valores reales, valores físicos. Entonces, pues teníamos básicamente tres opciones, que era tomar de un conjunto difuso, que es la decisión que podemos tomar en base al controlador difuso, tomar métodos del centro de gravedad, promedios del centro o método del máximo, para hacer la transformación de este conjunto difuso a un valor de fuerza que podamos escribir sobre un actuador. ¿Ok? Entonces, en términos generales, de eso se trata el método mínimo, perdón, el método del controlador difuso. Y lo que quedó pendiente fue hacer la implementación, ver un ejemplo con un simulador de MATLAB. Ok, entonces vamos a ver cómo opera la interfaz de MATLAB para hacer el diseño del controlador difuso. Ok, y vamos a hacer un ejemplito de control de un motor. Es algo muy sencillo que no requiere este tipo de controladores, pero también se puede controlar con este esquema, con esta metodología. Y vamos a intentarlo, vamos a hacerlo de una manera sencilla para efectos de ver cómo se implementan. ¿Ok? Entonces, si abren el MATLAB, nos vamos a encontrar que aquí en aplicaciones, si lo tienen instalado el Toolbox, van a encontrar aquí en diseño de sistemas de control, van a encontrar un bloquecito que se llama Fuzzy Logic Designer. Si le damos clic ahí, lanza
diseñador del controlador difuso. ¿Ok? Entonces nos da una interfaz como la que vemos aquí en la pantalla, que es una interfaz gráfica. Esa interfaz gráfica pues arriba tiene 3 bloques. El bloque que está hasta la izquierda es el bloque de entradas, el que está hasta la derecha es el bloque de salidas, y el que está en medio pues básicamente es el controlador, la máquina de inferencias junto con su base de reglas. ¿Ok? Y en la parte de abajo pues están todas las características de cada uno de los bloques. Si le damos clic en los bloques, pues vamos a ir viendo que cambia lo que tenemos dentro de las características. Entonces, yo ya he diseñado un controlador muy sencillo para el control del motor y lo voy a abrir. Entonces, si le damos aquí en File, le vamos a importar desde un archivo y pues nos abre una interfaz. Tenemos que buscar un archivo que es .fis, que es el archivo que guarda todos los datos que diseñamos dentro de esta interfase. Entonces aquí ya tengo uno que le llamo Fuzzy Control CRL Motor, que es el controlador motor. ¿Okay? Entonces le damos clic, que lo importe y lo importa. De hecho abre otra interfaz. Entonces esta la podemos cerrar y abrir una interfaz que acabamos de importar, que es esta. ¿Okay? Entonces para controlar este motor, un motor de corriente continua sencillo, únicamente voy a utilizar el error. Es decir, el sistema o el esquema de control puede calcular el error de la posición del motor. Entonces, esa única entrada voy a utilizar. Sabemos, porque conocemos cómo operan los motores, que lo más adecuado o lo mejor para controlar este motor es utilizar el error, la velocidad del error y la integral del error, que es básicamente la entradas de un PID. Sabemos que cada una de esas señales dentro de un control de un motor son útiles, entonces deberíamos utilizar las 3. Sin embargo, vamos a utilizar nada más el error para ver si es posible únicamente con el error controlarlo a través de este controlador, nada más para efectos de demostración. Entonces, si abrimos el bloquecito del error, pues nada más tenemos una entrada que es el error. Y al darle doble clic nos abre otra interfaz. Esta nueva interfaz pues es en esta parte es donde vamos a definir nuestras funciones de membresía, nuestras funciones de pertenencia, nuestros conjuntos difusos, nuestros valores y variables lingüísticas. ¿Okay? En este caso solamente existe una variable lingüística que es error. Pero tengo 5 conjuntos difusos, 5 posibles valores lingüísticos para esta variable. Y les di algún nombre. Una dice abajo, otra dice arriba, cerca abajo, cerca arriba y estable, que es equivalente a positivo, negativo pequeño, positivo y positivo pequeño. Pero bueno, para que vean que podemos darle cualquier valor, cualquier nombre. Finalmente son variables lingüísticas. ¿Ok? Y si seleccionamos cada uno de los conjuntos difusos se marcan de color rojo y cuando están y eso significa que están seleccionadas. Cuando seleccionamos alguna de ellas, en la parte de abajo están sus características. En la parte de abajo izquierda está el nombre del valor lingüístico, de qué tipo es entrada porque estamos en el lado izquierdo del sistema, y el intervalo de operación, en este caso va a ser de más o menos 2. ¿Ok? Y también podemos seleccionar un rango que presenta dentro de la gráfica, entonces corresponde con el rango total de operación del sistema. Entonces son características de ese conjunto difuso. ¿Ok? Entonces tenemos la variable lingüística y el valor. El valor es abajo.
exactamente abajo de donde está descrita la variable lingüística hay un menú desplegable y aquí podemos seleccionar el tipo de función que va a ser. En este caso estoy seleccionando una triangular. ¿Sí? Tengo aquí una función triangular. Los parámetros me da los vértices de ese triángulo. Inicia en -2, la parte central está en -2 y la parte final está en -0.02. ¿Okay? Entonces, si yo cambio alguno de estos parámetros, por ejemplo, si le cambio -1, me cambia el centro. Y así puedo ir diseñando mi función de pertenencia. ¿Ok? Entonces, en este caso la tengo definida así. O también puedo arrastrar el punto. Aquí hay puntos que están marcados, esos los puedo arrastrar. Son ahí. Moví otro conjunto. Y esto no tiene deshacer, entonces, bueno, simplemente no guardo. Pero puedo copiar estas porque son simétricas. ¿Ok? Entonces ahorita uno de estos puntos coincide con este conjunto. Ah, no, no sé por qué se movió, pero bueno, ahorita la corrijo esta. Entonces, pero así, que así se pueden mover los conjuntos difusos. Déjenme ver este. Entonces habrá que regresarlo al puntos originales. ¿Ok? Y me parece que lo que pasó fue que se movió total. Entonces, gráficamente puedo mover los puntos y así ir determinando mi función de pertenencia. En este caso, esta que estoy moviendo, pues es una trapezoidal y aquí está seleccionada. Trapezoidal. ¿Ok? En el caso de estable, es una función gaussiana. Y aquí también tengo la función. Pues ahí la estoy seleccionando. Y pues la gaussiana pues, también me pide algunos parámetros que es básicamente que tienen que ver con el centro, en este caso 0, y su anchura receptiva. Está bien. ¿Ok? Entonces, así podemos ir diseñando nuestras funciones de pertenencia. Voy a tratar de que sea idéntica pues, la cerca arriba que cerca abajo. Entonces voy a modificar los valores. Tiene 0, menos 0.2 y debe ser 0. 0.2. ¿Okay? Y 0.5 y 1.476. ¿Okay? Entonces ya esta función es espejo de la otra. ¿Okay? Acuérdense que el motor pues opera igual hacia arriba, hacia un sentido que hacia otro, tiene la misma dinámica, entonces lo más recomendable es que sean funciones simétricas. ¿Ok? Entonces, esta es la herramienta que se tiene para diseñar los conjuntos difusos de los valores lingüísticos. Y los podemos hacer, como les comenté, tanto como dando los valores de sus vértices o arrastrando los puntos que están seleccionados. ¿Ok? Y si quieren mayor precisión, pues con el teclado dan el valor exacto.
Lo mismo sucede para la salida. La salida es una, le estoy llamando voltaje de salida, y es esta. ¿Ok? Entonces, está en unidades de volts, le estoy dando valores muy grandes para que no se sature, de más o menos 1000 volts. Y así están distribuidas sus funciones de pertenencia. Entonces, bajo, alto, leve negativo, leve arriba y medio. ¿Ok? Y exactamente la misma interfaz. Aquí la única diferencia es que el tipo de salida, aquí está el nombre de la variable, su intervalo y su intervalo de observación, y el nombre de la variable lingüística. ¿Ok? Y el tipo de función que es. Lo mismo, estoy poniendo 3 ejemplos aquí nada más para hacerlo. Entonces, si vamos a cerrar, eso ya está diseñado dentro de estos dos bloques, y lo único que nos faltaría sería determinar nuestro controlador, lo que es nuestra máquina de inferencias. Si le damos doble clic, lo que nos va a abrir es la base de reglas. En este caso, como tengo una entrada, una sola variable y 5 valores lingüísticos, entonces es 1 a la 5, perdón, 5 a la 1. Y esto nos lleva a 5 reglas. ¿Qué hacer cuando el error está arriba? ¿Qué hacer cuando el error es estable? Y así para todos los casos. Entonces no es otra cosa más que una especie de controlador tipo K, tipo ganancia. Si ven aquí, en la parte izquierda tenemos todos los valores, en la parte derecha todos los valores de la entrada, y en la parte derecha todos los valores de la salida, valores lingüísticos. ¿Okay? Entonces aquí determinamos la regla y la ponemos aquí. Finalmente, aquí determinamos también nuestra parte de defusificación, y aquí tenemos básicamente las mismas técnicas para defusificar. Tenemos la de bisector, que me parece que corresponde al máximo. Habrá que ver exactamente cuál corresponde a cada una de estos, pero aquí está, por ejemplo, el centroide, el centro de gravedad. Podemos seleccionar alguna forma de defusificación. No tenemos que hacer ningún cálculo, simplemente tenemos que eh, decidir qué vamos a poner. Y acá está la variable de salida, en este caso es, perdón, la variable que vamos a utilizar, que en este caso es la de error, que es la de entrada. ¿Okay? Y acá nos dice el tipo de defusificación, que es el Mandani, que vamos a utilizar, y es lo único que podemos hacer, no podemos cambiar nada más. ¿Okay? Entonces aquí podríamos nada más decir, ok, ahora es el centroide, la forma de cómo va a ser la defusificación del sistema. Y listo, es todo. Podemos aquí en View ver las reglas. De lo que les decía, podemos mover el error y vemos qué reglas se activan y cuál sería la función de acción a tomar. ¿Ok? Y entonces aquí nos va a indicar una línea roja que es el voltaje de salida que estaría poniendo cuando se presenta esta situación en particular. ¿Ok? Entonces básicamente, si observan, pues es una especie de controlador que toma el error y lo multiplica por una especie de constante. Y esa constante puede variar dependiendo del error. ¿Cómo lo hacemos que varíe? Dependiendo de la forma de los conjuntos difusos. ¿Ok? Pues aquí vemos una especie de simulación del sistema y cómo va tomando la decisión. ¿Ok? Y sucedería algo similar si cambiamos el centroide. Que básicamente no hay mucha diferencia en cómo se hace la defusificación.
este tipo de controladores. ¿Okay? Y por otro lado, podríamos ver todas las posibles combinaciones. En este caso, pues como es una sola entrada, aquí vemos cómo va cambiando la pendiente, y es lo que les comentaba. En este tipo de controlador, como es nada más el error, pues nada más podemos calcular una especie de ganancia. Pero como pueden ver aquí, esta ganancia cambia de valor conforme se aleja o se acerca del centro. ¿Ok? O sea, si el error es muy grande, entonces cambia la forma que tiene la pendiente. Y eso es una especie de ganancia por partes. Y eso en algunas situaciones, en condiciones de algunos sistemas que son no lineales, puede ser muy útil este tipo de funciones. ¿Quién decide o cómo se determinan estos pendientes? Pues básicamente por los conjuntos difusos. En un controlador común y corriente, si quisiéramos controlar con una constante, pues esta sería una línea. ¿Okay? Y aquí no, aquí podemos irlo cambiando dependiendo del error. No hice yo un análisis muy detallado, simplemente estoy mostrando las capacidades que tiene la aplicación para hacer el controlador. Y aquí podemos ver claramente ese efecto. ¿Ok? Entonces, y una vez que hemos diseñado nuestro controlador y hemos determinado nuestras funciones y nuestras variables y valores lingüísticos, pues ya lo podemos implementar. Entonces, ¿cómo se hace la implementación? Básicamente, desde aquí, lo que podemos hacer es este diseño que tenemos aquí, pues lo podemos guardar, exportar a un archivo, que es el archivo .fis, y ahí lo guardamos para seguir trabajando en el futuro con él. Pero para poderlo simular, tenemos que mandarlo al espacio de trabajo, al workspace. Entonces lo que va a hacer es, va a abrir una base de datos, ahí una variable dentro del workspace, y se va a llamar, como se llama el archivo. Le puedo cambiar el nombre, pero lo voy a dejar igual. Le doy OK, y me voy a mi sistema, y veo que aquí está la variable. Déjenme limpiar todo. Aquí. Está. Ahora voy a hacer el proceso, le digo exportar hacia el espacio de trabajo, lo hago, y en ese momento tengo una estructura que son datos, que son los datos que acabo de capturar en la interfaz gráfica del controlador. ¿Ok? Entonces ya una vez que lo tengo aquí, ya lo puedo importar a lo que es Simulink. Entonces voy a abrir Simulink. Y aquí está Simulink. Simulink. Ya tengo por aquí un archivo que hace la simulación del motor. Entonces lo voy a abrir. Y es este. Yo simplemente abro el Simulink, y ahí empiezo a diseñar. Y básicamente en este bloquecito pues tengo el motor. Lo observamos aquí. Ese es el motor. Aquí tenemos básicamente aquí en el motor. Tenemos la función de transferencia del motor que analizamos en el curso pasado. Es un motor real. Aquí están sus constantes. Y simplemente hago la simulación, que es la función de transferencia del sistema eléctrico, que es este. La función de transferencia del sistema eléctrico, perdón, es este, y el otro es el mecánico. La constante mecánica y un integrador para que me dé la posición. Se entra un voltaje y sale posición en radianes.
Eso es lo que hace este bloquecito. Ok. Entonces, y todo está dentro de este bloque que es el motor. Ahí está diseñado. Y obviamente acuérdense que pues, lo diseñamos para un driver que tiene un amplificador de 4 y esta es la ganancia del DAC, que es de 16 bits. Entonces, aquí tengo dos simulaciones, una con un PID y otra con el Fuzzy Logic Controller. Entonces, si nos vamos aquí a Simulink, ¿dónde está la librería de Simulink? Otra vez. Aquí tenemos que buscar el... espérame. Aquí tenemos que buscar el bloque de Simulink. Estoy abriendo aquí el Open. Abrir la librería. Aquí es en librería. Y aquí tengo que buscar el... Ahí. Perdón, no había abierto este. Aquí tenemos que buscar el Fuzzy Logic Toolbox. En el Fuzzy Logic Toolbox está el controlador. Fuzzy Logic Controller. Entonces este simplemente lo arrastramos a nuestro... archivo de Simulink. Y aquí vamos a tener el controlador. Ok, yo ya lo tengo aquí cargado, nada más era para que vieran cómo traerlo. Ok, y si le damos doble clic aquí, lo único que nos pide es el archivo el nombre del archivo FIS. Ok, entonces si está cerrado lo puede abrir, nada más en lugar de dárselo así tal como está, hay que ponerle comillas, va y lo abre. En este caso, como ya está en la base de datos, en el workspace, en el espacio de trabajo, simplemente tengo que darle el nombre de la variable. ¿Ok? Y es todo lo que tenemos que hacer. Ya está. Entonces ya está el sistema con su lazo de control cerrado y tenemos la entrada como es el error. Tenemos un escalón unitario aquí y listo. Por otro lado tenemos otro que es el control PID para compararlo. Aquí tengo las variables del PID que se diseñaron en el curso pasado. Nada más es como referencia. ¿Ok? A nosotros lo que nos interesa es ver si este controlador de esa manera sencilla puede controlar el sistema. Le damos aquí simular. Damos 10 segundos. Esperamos que corra el simulador. Y una vez que lo compile y lo ejecute, vemos qué fue lo que hizo el motor. ¿Okay? Ya terminó, vemos rápidamente cómo está aquí todo lo que ya habíamos visto anteriormente, que es el controlador, perdón, el control PID. Por dentro de la máquina, vamos que funcione. Listo.
Entonces esta es la respuesta del PID. Como lo teníamos, tiene un sobreimpulso y luego llega a su referencia, que es 1. No se mueve de ahí. Pero bueno. Y si ahora abrimos el control del Fuzzy Logic, vemos esto. Es que no sé qué. Y bueno, ahí está la gráfica. Como podemos ver aquí, sube, no tiene el sobreimpulso. Eso es lógico porque ajustamos la función de pertenencia para que no hiciera eso. Y aquí vemos una especie como de oscilación. Eso es porque estamos tratando de ajustar lo más posible a que el error sea 0 en estado estacionario. Pero también vemos que eso, con la información que tenemos, eso ningún controlador lo puede lograr, debido a que necesitamos de la integral. Entonces hace el control con las características de un controlador proporcional. ¿Ok? Entonces pudiéramos, no, y además está muy... Aquí. Está. Si hacemos un acercamiento, vemos aquí, ese ruido no es otra cosa más que ¿cómo se llama? El redondeo numérico que hace Simulink. Pero si hacemos un acercamiento más detallado, vemos que no llega exactamente a 1. Pero aquí vemos que no tiene la oscilación, que es lo más importante. En el otro, en este controlador de aquí, en este controlador tiene un sobreimpulso muy grande. ¿Qué ventaja tiene? Que siempre llega a un estado estacionario 0. A ver si puedo hacer un acercamiento aquí. Y llega a 0. ¿Okay? Y en el otro, vemos que no tiene la sobreimpulso, que eso pudiera ser una condición de control, pero tiene la desventaja que no llega a 0 en estado estacionario. Y eso es por lo que les comentaba. Tenemos el problema de que no tenemos el factor de la integral, que ese factor es el que nos puede llevar a un error en estado estacionario 0. ¿Sí? Sin embargo, aquí se ve claramente que lo puede controlar y además podemos manipular ese tipo de respuesta. Con el PID pues estamos limitados a la combinación que hay entre las constantes. Ya sabemos que queremos que sea rápido, hay sobreimpulso. Si no queremos sobreimpulso, tenemos que hacerlo lento y el tiempo para que llegue al error de estado estacionario pues debe ser muy largo, que sería esta condición. ¿Okay? Aquí estamos viendo que tenemos una especie de, aunque no es muy rápido, es un poquito más lento que este, siempre llegamos antes de un segundo a la referencia y no hay oscilación. Entonces, si el objetivo es quitar la oscilación y llegar antes de un segundo, pues con este controlador, lo cual el PID no lo podría hacer. ¿Okay? Además, si le agregamos la derivada y la integral del error, seguramente podemos mejorar muchísimo este controlador, que es el de un motor. ¿Ok? Entonces tiene sus pros, sus contras. Habría que analizarlas, pero pues es una opción. Cerro. ¿Ok? Entonces, esta es el controlador difuso.
Todo parte de diseñarlo a través de esta interfaz y su despliegue o su simulación es a través de Simulink. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario? ¿Y me escuchan? Sí, profe, no. Bueno, no. Ok. Entonces, vean que es una herramienta de MATLAB muy sencilla. Ya sabemos cómo hace el cálculo, qué tenemos que hacer para diseñar el controlador. No tenemos que conocer nada detalles del controlador. Pero, o sea, detalles internos del controlador no necesitamos saber nada. Pero sí tenemos que saber cómo manipularlo. O sea, en este caso es un motor común y corriente. Sabemos cómo está operando. Y básicamente lo que hace el controlador es emular lo que haría un operador experto del sistema. Entonces, si no sabemos nada del sistema, tendríamos que preguntarle a ese operador qué tiene que hacer o qué haría bajo ciertas circunstancias. Esa información vaciarla acá. O sea, el Fuzzy Logic Controller nos da todas las herramientas para poder eh, embeber ese conocimiento y todo en base a variables y valores lingüísticos, la máquina de inferencias y la de fusificación. Eso nos da las reglas que vamos a seguir para tomar la determinación. ¿Ok? Y pues, obviamente para casos muy especiales en donde la teoría clásica falla, ahí podemos utilizar este tipo de controladores. Y como ejemplo, pues estamos poniendo el péndulo invertido. El péndulo invertido es un reto para cualquier controlador, dado que es inestable y es muy difícil de controlar. Aunque un PID lo puede hacer, pues en teoría un controlador de este tipo lo debe hacer mejor. O el ajuste para hacerlo sería un poco más intuitivo. ¿Ok? Hay muchos ejemplos en donde los sistemas no se comportan de forma lineal, en donde esto lo resuelve muy sencillo. Un ejemplo claro de eso es, por ejemplo, un sistema de control de temperaturas. Cuando yo controlo temperatura, puedo modelarlo, puedo incluso con un sistema muy sencillo que es un sistema de primer orden con retardo. Pudiera hacer un buen modelo del controlador. Sin embargo, ¿qué sucede? Se comporta de una forma mientras lo voy calentando, algún horno, algún molde o algo que esté controlando su temperatura. ¿Por qué? Porque le puedo dar directamente calor al, al, a la base y necesito controlar. Y si aumento la potencia de la resistencia o de la fuente de calor, lo puedo hacer tan rápido como quiera. Pero ¿qué sucede si quiero enfriarlo? Cuando quiero enfriar algún horno, algún molde o algún sistema, lo que hace es transferir energía del molde al medio ambiente. Entonces, aunque en teoría es el mismo sistema, el actuador, cuando va hacia abajo, o sea, cuando la temperatura desciende, no tengo actuador, o sea, no tengo un sistema que enfríe. Tengo que esperarme a que disipe ese calor al medio ambiente. Entonces, ¿cómo es el sistema? Aunque, como les digo, es muy sencillo modelarlo con un sistema de primer orden. No se comporta igual cuando calienta que cuando enfría. Cuando calienta tiene una ganancia muy pequeña y cuando enfría, no, perdón, la ganancia es igual, lo que cambia es el tiempo de respuesta. Cuando caliento, calienta muy rápido, pero cuando enfrío, enfría muy lento. Entonces eso es una no linealidad, estoy cambiando ahí una variable que depende del estado. Y eso, o sea, aunque una función de primer orden es muy sencillo que controlarlo con un PID, pues esa simple
problema de cambios de tiempo de respuesta dependiendo del estado en el que esté, no lo puedo hacer el PID. O sea, lo puedo ajustar para que caliente, pero cuando enfríe va a tener oscilaciones. Y eso pues es un problema, y este tipo de controladores lo pueden resolver de una forma muy sencilla, cambiando nada más las funciones de pertenencia. ¿Ok? Bueno, entonces lo que sigue es pues, que conozcan el sistema, que lo puedan manipular, y para eso vamos a dejar una práctica que sería la última. Y esta práctica va a consistir en hacer el diseño del control del péndulo invertido. ¿Ok? Entonces les comento rápido en qué consiste la práctica. De la práctica 3. Y el objetivo es desarrollar un controlador difuso. Y el controlador difuso que vamos a desarrollar es el que vimos en clase, el péndulo invertido sobre un carro móvil. ¿Ok? Entonces básicamente pues, todo lo que hay que hacer ya lo hicimos en clase, y ahora lo que tenemos que hacer es implementarlo en una simulación simplemente. Entonces hay que definir las señales de entrada, que ya vimos que es el error y la velocidad del error, y la salida es la fuerza. Eso ya está decidido. Determinar las variables lingüísticas para el control de la posición angular, que también lo hemos hecho. Las variables lingüísticas son 5: alto, negativo, medio negativo, 0, medio positivo y alto positivo. Establecer la base de reglas, que ya sabemos que son 25, que es 5 al cuadrado, por cómo están definidas. Y señala las funciones de membresía. Aquí, en el ejemplo que vimos en clase, hicimos puras triangulares, que pueden utilizar gaussianas y demás. No tienen que ser los cálculos a mano, entonces pueden utilizar las que consideran ustedes que sean mejores. ¿Ok? Y pues obviamente pues ya tenemos definido cómo hacerlo. Aquí lo único que van a tener que hacer es ajustar esas funciones de pertenencia, ajustar sus valores. Lo que vimos en clase son ejemplos nada más, no está diseñado para ningún controlador en específico. Y yo les voy a dar un simulador de un péndulo invertido para Simulink. Y ese péndulo invertido pues tiene ciertos parámetros. Y si yo cambio los parámetros, obviamente tengo que cambiar las funciones de pertenencia. Entonces tienen que ajustar los valores de las funciones de membresía para que controlen ese simulador en específico. Pues nada más tendrían que cambiar los valores de donde empiezan y terminan cada una de las funciones de membresía. Es lo único que tendrán que hacer. Y hacer la simulación utilizando el Simulink y el Fusilogic Controller. ¿Okay? Y adicionalmente les voy a pasar un controlador para ese péndulo invertido, que es un PID. Entonces van a controlar lo mismo que acabamos de ver. Van a comparar el controlador Fusilogic con el controlador PID. Entonces les voy a mostrar los archivos que les voy a pasar. Voy a abrir el archivo que les voy a pasar. Entonces aquí es en Simulink. Es este.
Este es un controlador FuzzyLogic. Básicamente estamos el controlador con el PID. Este bloquecito aquí es el péndulo invertido. Es un modelo del péndulo invertido, que es este. Este es todo el modelo teórico de un péndulo invertido. Tiene como entrada el punto 1, que es la fuerza. Y el punto X1 y X3 es la posición y velocidad angular. ¿Okay? Entonces este es el simulador. Lo tengo aquí para el PD y lo tengo acá para el FuzzyLogic Controller. Entonces lo tengo por separados. Tengo arriba un PD y abajo el FuzzyLogic Controller. Ahorita aquí el FuzzyLogic Controller me lo pone en rojo porque no está definido la función de la membresía que requiere. Ok, entonces la voy a abrir y la voy a importar para la simulación. ¿Sí? Voy a importar un fish que tengo aquí importar de un archivo. Voy a poner este. Okay, este ya lo voy a cerrar. Entonces aquí tengo diseñado el controlador que vimos en clase, con el error, la velocidad del error y la fuerza como salida. Tal como lo vimos en clase. Entonces este lo voy a exportar al workspace. Ok. Me regreso acá a Simulink. A ver si lo importó. Membresía 2. Bueno, ya veo. Y bueno, pues aquí está un controlador, tiene un PID. Aquí están las variables de ese controlador PID para controlar el péndulo invertido. Y estos son bloques que me van a exportar los datos al workspace y además me van a abrir una gráfica. ¿Ok? El escalón unitario. Es un escalón muy pequeño con una que empieza en 0. Bueno, termina en 0, empieza en un valor pequeño. Tarda también un tiempo muy pequeño y luego se va a 0. Entonces no podemos hacer desviaciones muy grandes en el PID, nada más es una especie de perturbación. Ok, entonces vamos a hacer la simulación. A ver por qué está en rojo este. Bueno, aquí me va a abrir 6 gráficas, una que es el error del PID, fuerza del PID y la respuesta. Y lo mismo para el control difuso, el error en control difuso, fuerza y la respuesta. Y ahí están las gráficas, las está abriendo y va a hacer la simulación. Entonces esta es la respuesta del PID. Aquí es la fuerza que se le aplica al control difuso. Es la fuerza del PID. El error del control difuso. El error del PID. Y la respuesta del controlador difuso. Entonces fíjense, es el error del controlador PID. Y este es el error del controlador difuso. ¿Ok?
Entonces son diferentes, entradas son diferentes. Luego la fuerza que aplica en el péndulo invertido. Existe una fuerza que llega no creo que hasta ahí llega. No llega ni a 1 la fuerza que se le aplica al péndulo invertido. Y fíjense acá, tiene picos que llega hasta más o menos 100 newtons. Aquí no llega ni a 1 newton. Obviamente el control es diferente. Aquí está la respuesta. Esta es la posición angular y esta de aquí es la velocidad angular. ¿Okay? Entonces, este es más rápido, controla un poquito mejor, tiene picos muy grandes en la fuerza del actuador y este tiene picos más pequeños, pero tiene una desviación un poquito más grande en cuanto a la corrección del error. ¿Ok? Reacciona diferente. Entonces lo puede controlar sin ningún problema. Y lo más importante es que podemos estar monitoreando y acotando un poco la fuerza que se aplica. Acuérdense que no podemos aplicar fuerzas muy grandes o infinitas porque eso tarde o temprano daña los sistemas. Entonces aquí, perdón, vemos claramente cómo control difuso puede controlar variables adicionales que un control PID no ve internamente cómo se comporta el sistema. Simplemente asume que todas las variables pueden llegar a todos los valores, pero muchas veces no es lo más adecuado. Tenemos que hacer modificaciones, entonces eso sí se puede hacer en un control difuso, pero no en un controlador tradicional. ¿Ok? Entonces, pues aquí está el ejemplo de la tarea. Les voy a pasar esto, lo único que van a tener que diseñar va a ser el controlador Fusilogy. Aquí ya se quitó, lo que pasa es que cuando lo vi no estaba compilado. Y aquí está el controlador, el Fusilogy Controller. Y es lo único que van a tener que diseñar. Es exactamente como lo vimos en clase. Y estoy usando incluso funciones triangulares. Lo único que estoy cambiando es el centro de esas funciones. ¿Sí? Lo único que cambia. No están como están en clase, sino que están más concentradas en el centro. Y eso debido al tipo de controlador la dinámica del péndulo invertido que está. Que de hecho es un péndulo invertido real. Y lo que sí está exactamente igual es la salida, o sea, el actuador. ¿Ok? Las funciones de membresía, en este caso, sí tenemos las 25. Y algo que estoy haciendo también aquí diferente es que estoy dando un número en lugar de la variable lingüística. Entonces creo 1 era negativo grande, 2 negativo pequeño, 3 0, 4 positivo pequeño y 5 positivo grande. Y aquí le estoy dando ese código. Y además, estoy usando el centroide. Es todo. Es muy similar al que vemos en clase, y lo único que cambia son los centros. Y si le empiezan a mover, van a ver que que responde diferente el controlador. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas hasta aquí? La parte de arriba del simulador es nada más de referencia. Es el control de un PID. Y la parte de abajo es el controlador Fusilogy Controller que tiene el controlador que estamos viendo ahorita. ¿Qué más? Creo que es todo. Y aquí está escrito lo que hay que hacer, que básicamente ya está hecho. Lo único que tienen que hacer es modificar las funciones de pertenencia. ¿Preguntas, dudas del
de esta última práctica. Profesor, ¿qué versión de MATLAB está usando? Estoy usando, ni sé, déjenme ver. La R de 2018. Está. 2018. Si están usando una más viejita, pudieran ser que tenga problemas para abrir el archivo. Este. Ver cómo. Sí, la versión, hay versiones más viejitas que usaban una extensión MDL, pero ya las más recientes usan la extensión SLX para los archivos de Simulink. Es lo único que pusieran tener problemas si usan versiones más viejitas, pero en caso de que tengan versiones más antiguas de Simulink, ya me dicen y yo les guardo el archivo como MDL para que lo puedan abrir. ¿Ok? Y si es importante que tengan el toolbox de Simulink. Aquí en la aplicación busquen el módulo que dice Control System de Sync and Analysis y ahí van a encontrar Fuzzy Logic Controller, es este. O simplemente como está en el archivo que les pasé, ahí dice cómo lanzarlo y abrirlo. Estamos que les pasé. Fuzzy MATLAB, el archivo que les compartí. Ahí está cómo lanzarlo. Y nada más que abra el modelito. Okay. Está el comando. Y está, este es el comando. Fuzzy Logic Designer. Dan Enter y abre el interfaz. Ok. O si lo encuentran acá, le dan clic en Fuzzy Logic Designer. Y es el mismo comando. Si lo corren y les dice que no conoce el comando, significa que no tienen instalado ese toolbox. Y necesitan tenerlo instalado. Lo mismo va a suceder acá en Simulink. Simulink. Y las librerías, si no lo tienen instalado, no van a tener este toolbox. Hay que tenerlo para poderlo arrastrar. Si ya lo tienen aquí, si lo abren y no les aparece el bloque, significa que no lo tienen instalado. Ok. ¿Preguntas, dudas?
Entonces le voy a subir la práctica a ¿cómo se llama? Aquí uy, se me fue el nombre. El Classroom. Aquí le voy a subir esta práctica. Es aquí. Es la práctica 3. ¿Okay? Entonces, básicamente le voy a subir el archivo. Estamos. Ese archivo que le voy a compartir lo que tiene es este archivo de Word que les acabo de mostrar, me trae las instrucciones. Trae el archivo que acabo de abrir, les acabo de mostrar, y trae otro archivo que es únicamente el modelo del péndulo invertido. Si lo quieren hacer de cero, este es el modelo invertido, pero este es el que les mostré ahorita. Y lo único que tienen que generar es el archivo.fis, y esa es la simulación y el reporte. ¿Ok? Entonces, la práctica. Y a ver cómo estamos hoy. Esta va a ser para el día 20, porque les va a quedar una semana para el proyecto final. Ahorita hablamos de eso. Entonces esta va a ser para el día 20. ¿Ok? Listo. ¿Preguntas, dudas?
Bueno, entonces, el curso debemos de terminar este mes. Ya básicamente tenemos 15 días. Esta es la última práctica y lo único que queda pendiente es el proyecto final. El proyecto final les voy a pasar datos para que me hagan un modelo. ¿Ok? Les muestro más o menos cómo va a estar de una vez. Ahorita nada más se lo voy a comentar, pero en la próxima clase lo vamos a definir con detalle. Entonces, estamos aquí. Entonces, básicamente, lo que vamos a hacer es reproducir los resultados de este artículo. Es algo que ya conocemos. Entonces, te lo voy a mostrar qué es lo que vamos a hacer exactamente. ¿Okay? Entonces, yo le voy a pasar una base de datos que trae mediciones de contaminación en alguna ciudad de Italia, me parece, o algo así, pero son datos reales. ¿Ok? Entonces, de esos datos se miden de un sensor que están probando. Por otro lado, se tiene un instrumento calibrado y se miden las mismas variables en el mismo punto. Y resulta pues que no son iguales esas variables. Entonces lo que se trata es de hacer una estimación de un valor calibrado del sistema. Entonces básicamente se tienen 7 sensores. De esos sensores, básicamente nos interesa saber el valor del CO, el NOx, NOx, el NO2 y el benceno. ¿Ok? Todas se miden con el sensor, pero también de todas se tienen valores calibrados. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de que tenemos que desarrollar. Por aquí estaba. Un modelo. Un modelo, una red neuronal. Feedforward, que es la que vimos. Que tenga esos 7 mediciones de los sensores y que me dé como salida una de las variables calibradas. ¿Ok? Aquí incluso están diciendo que pues, no tuvieron que hacer una especie de diseño de experimentos para saber cuántas neuronas tenemos en la capa escondida que mejor resultados da. Y aquí dice que utilizaron 3, 5, 15 y 20 y hicieron su modelado. Entonces se trata, les voy a dar datos y van a tener que construir un modelo con la función de red neuronales. ¿Ok? Entonces básicamente vamos a repetir los resultados de este paper y yo les voy a pasar los datos. Entonces, lo más probable es que hagamos lo mismo que hicimos en las exposiciones, hacer 3 equipos y cada equipo va a modelar una variable de las que les comentaba acá arriba. CO, monóxido de carbono, NOx, dióxido de nitrógeno y el benceno. Concentraciones de estos 3 contaminantes de los cuales tenemos datos. Ok, de eso va a tratar su proyecto final. Entonces no vamos a hacer ninguna captura de datos ni la construcción de ningún dispositivo. Simplemente yo les voy a dar datos y de esos datos van a obtener los modelos y sus resultados. Ok, entonces de eso platicamos la próxima clase con detalle para guiarlos. Entonces toda la información está dentro de este documento, está muy condensada, pero pues ahí los voy a apoyar para que vayan interpretando toda la información y puedan generar sus modelos.
¿Ok? ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? No, profe. No, doctor. Muy bien, pues entonces ya tienen trabajo que hacer y acuérdense que tenemos que terminar este mes, el último de este mes debemos de haber terminado el curso, que es el 30. Pues si no tienen alguna pregunta o alguna duda de este último tema que vimos, pues yo creo que dejaríamos la clase hasta aquí el día de hoy y ya continuamos el viernes y básicamente va a ser para definir con detalle el proyecto final. ¿Ok? Bueno, Sí, doctor. entonces aquí dejamos la clase de hoy y continuamos el viernes. Que tengan buena tarde.